Saludos, mi nombre es Carlos Pensamiento, soy parte del equipo de ingeniería de 3D Market y el día de hoy les estaré presentando uno de nuestros escáneres favoritos, el AIMScan HX de Shining 3D. Vamos a esperar unos minutos más, un par de minutos a que se conecten algunas personas más para que podamos comenzar. Primeramente hablaremos de un poco de teoría sobre cómo funcionan los escáneres 3D para que comprendamos el por qué este escáner es tan especial, y posteriormente haremos un escaneo en vivo para que puedan ver cómo trabaja el equipo y también el flujo de trabajo para que entendamos cómo es que llegamos desde escanear nuestra pieza hasta la ingeniería inversa o la validación, dependiendo de la aplicación que quieran darle. Muy bien, vamos a comenzar. Lo primero es cómo funciona un escáner 3D. Aquí tengo una diapositiva en la que se puede observar más o menos cómo funciona este tipo de proceso. Hay distintos tipos de escáneres, 4 en particular, pero solamente 2 técnicas son las que realmente valen la pena ocupar para las aplicaciones de ingeniería. En este caso es la triangulación por láser y la triangulación ocupando un proyector, como el de una computadora. En este caso, lo que hace tan especial a nuestro AIMScan HX es que tiene tanto un emisor láser como un emisor DLP, o sea, un proyector. Los escáneres funcionan proyectando lo que es una luz láser, un haz de láser, puede ser una sola línea, pueden ser distintas líneas, y por lo regular, lo tradicional es que sean varias líneas cruzadas que se proyectan sobre nuestra pieza. Unas cámaras digitales que se encuentran a los costados de los emisores, tanto láser como proyectores, toman una serie de fotos rápidamente y se despliegan las fotos en el software. Obviamente esto no lo vemos nosotros, pero las fotos se despliegan y hacen un zoom muy enorme. No sé si alguna vez han visto en Photoshop una foto con el zoom prácticamente al 1000% y se alcanzan a observar los colores únicamente en cada píxel. Esto es lo que ven las cámaras del escáner, y estas líneas las despliegan y forman líneas, y estas líneas eventualmente se conectan con otras formando vértices, y estos vértices pues forman una malla. Esta malla forma a nuestra pieza. Tanto los escáneres láser como los escáneres DLP funcionan prácticamente con el mismo principio. ¿Qué tipo de información me entrega un escáner 3D entonces? Sabiendo esto, pues nosotros estamos acostumbrados a que en un software CAD estemos acercando el mouse a las características de nuestra pieza. Por ejemplo, la que tengo aquí en las circunferencias, por ejemplo, acercamos el mouse, damos doble clic y simplemente cambiamos las dimensiones de alguna parte de la pieza. Cuando nosotros cargamos la pieza que sale del software del escáner, no la podemos editar de esta manera, porque es una pieza que únicamente contiene vértices. Esto es dada la naturaleza de los escáneres 3D. Esto no solo aplica para el HX, aplica para todos los escáneres que se comercializan, incluso de otras marcas. Esto es algo que se tiene que tomar en cuenta, que hay que tener muy presente al momento de trabajar. Claro que esto no significa que no podamos ocupar nuestra información en un software CAD al que estemos acostumbrados a trabajar. Claro que no, vamos a hablar de eso a continuación. ¿Cómo es el flujo de trabajo al escanear en 3D? Lo primero que tenemos que hacer es corregir la textura de la pieza, y con textura me refiero al color. Por ejemplo, en los escáneres, lo que tenemos que hacer es proyectar una línea láser o un patrón de líneas con un proyector, pues normalmente nosotros, para usar un proyector de computadora, ocupamos una pantalla blanca para que se pueda proyectar correctamente la imagen. Pasa lo mismo con las piezas. Si no tenemos un color adecuado para poder escanear, por ejemplo, un color negro o un translúcido, pues la proyección tanto del láser como del proyector no se van a poder plasmar sobre la pieza, y por lo tanto las cámaras no van a observar absolutamente nada. Esto es muy fácil de corregir. En 3D Market comercializamos un producto que es un spray especial para poder pintar las piezas y que se puedan recubrir con un color adecuado, e igualmente este spray se desvanece en aproximadamente 2 a 3 horas. Así que no hay ningún problema por manchar nuestras piezas. Se puede incluso aplicar en equipo electrónico, ya que no es conductivo. Para equipos delicados no tiene absolutamente ningún problema. Aquí tenemos el spray, el ASAP azul, y este es especial para que
las piezas no se pinten, no se manchen, no tengamos que usar solventes para removerlo. Este es excelente para escanear y es el que debemos de ocupar en caso de que nuestra pieza no sea apropiada para escanear. Posterior a ello, lo que tenemos que hacer es colocarle marcadores. Más adelante vamos a hablar de por qué son muy importantes los marcadores o por qué incluso es obligatorio el uso de los marcadores. Les mostraré, aquí tenemos una pieza con marcadores, son unos stickers de color negro con una zona plateada, que es la que permite que las cámaras puedan detectar la pieza, su posición primordialmente, no como tal la pieza, sino su posición. Posterior a ello, lo que hacemos es seleccionar el modo de trabajo. Esto, en el caso del HX, pues es seleccionar si vamos a trabajar con el modo láser o con el modo de luz estructurada, que es con el proyector. Y pues escaneamos. Después de escanear, lo que hacemos es limpiar las tomas que hacemos. Algo que se suele pensar es que cuando vamos a escanear una pieza la tenemos que escanear completa en una sola toma. Esto no es correcto. Necesitamos hacer una serie de tomas para que podamos después, en el mismo software del escáner, o en este caso un software llamado Geomagic, para que los ocupamos para que podamos ahí empalmar las diferentes tomas que vayamos a realizar. Gracias a esto podemos hacer escaneos más grandes, podemos hacer piezas muy complicadas sin sobrecargar demasiado a nuestra computadora. Entonces, tanto en Geomagic como en el software del escáner, nosotros vamos a poder hacer la alineación de las diferentes tomas y es la tarea que tendríamos después de escanear diferentes ángulos de la pieza. Posterior a ello, lo que haríamos es alinear las tomas. Tanto Geomagic como el software del escáner tienen herramientas que nos van a ayudar a seleccionar los puntos que coinciden entre una y otra toma para poder alinearlos. Posterior a ello vamos a orientar la pieza. Cuando nosotros escaneamos, los escáneres no detectan las piezas en un lugar plano. Bueno, no centran las piezas contra un plano, que en este caso pues sería la mesa en donde tengo aquí colocada la pieza. Entonces puede ser que esté en una orientación aleatoria y que la pieza no pueda ser procesada de manera correcta en lo que sería un proceso de ingeniería inversa. Entonces lo que hacemos es básicamente rotar la pieza, transformarla para que esté paralela con el eje X, el G-X y el Y. Después en Geomagic, en este caso estoy hablando de Geomagic Essentials, es una versión la más básica que tiene la suite de Geomagic. En Geomagic lo que podemos hacer es extraer superficies y planos bidimensionales. Los planos bidimensionales son cortes que podemos realizar a un modelo tridimensional. Algo así. Nosotros podemos hacer diferentes cortes en nuestra pieza y estos cortes los podemos exportar como un archivo DWG, como de AutoCAD o un DXF, y podemos, si nuestra pieza se presta para ello, si la geometría de la pieza, lo que queremos diseñar es adecuado para diseñarse partiendo de un croquis bidimensional, pues aquí ya tendremos prácticamente toda la información necesaria para rediseñar nuestra pieza. También podemos extraer superficies. Recuerden, estoy hablando de Geomagic Essentials en este caso. La extracción de superficies, pues vaya, son superficies que extraemos de una pieza. En este caso del impeller, pues lo que hacemos es extraer. Las superficies es como si recubriéramos una hoja sobre de las piezas y con ello podremos extraer detalles de piezas que sean muy complicadas, que no podamos traducir en simples radios, como lo son el caso de los impeller, todas las piezas que están modeladas en modo superficie. Igual como por ejemplo un lavabo o el capo de un auto o la cajuela de un auto, en general toda la estructura de un auto, igualmente en un avión. Todo este tipo de características están modeladas en lo que le llamamos modo superficie, que no son formas regulares que se puedan diseñar fácilmente. Por ejemplo, nosotros no podemos tomar un calibrador vernier, un micrómetro e incluso necesitaremos tener muchísimo equipo de metrología dimensional para poder extraer esta superficie. Y Geomagic me exporta lo que es un plano recubierto sobre mi pieza. Y este plano, por ejemplo, lo puedo importar en SolidWorks. Si ustedes trabajan actualmente en SolidWorks, pues podemos importar este plano en SolidWorks, en Solid Edge, en Fusion 360, en Inventor, en cualquier software en el que ustedes trabajen que sea compatible con superficies, con modelado en modo superficies.
En este caso, el escáner HX cuenta con una licencia del software Solid Edge. Este proceso de extracción de superficies lo pueden hacer también en Solid Edge. Igualmente, el extraer croquis lo podemos hacer en Solid Edge. Lo que Geomagic Essentials no puede hacer en este caso es diseñar. Geomagic Essentials puede extraer los croquis. También puede extraer las superficies, pero solamente las puede exportar. Nosotros no podemos trabajarlas, no podemos conectarlas con otras superficies para completar la pieza. Aquí no lo podemos hacer, únicamente en la versión Essentials. En donde sí podemos hacer esto es en la versión Design X de Geomagic. Ahí sí podemos rediseñar nuestra pieza desde cero con base a estas superficies. Y lo mismo con Solid Edge. En este caso, recuerdo, el HX trae una licencia de Solid Edge de regalo para que puedan hacer su proceso de ingeniería inversa. Características de un Ainscan HX en el modo de luz estructurada. Nosotros cuando buscamos los datos técnicos, especificaciones técnicas de un escáner, nos dan por lo regular lo que es la velocidad de escaneo, nos la dan en puntos sobre segundo. Aquí en el modo de luz estructurada, estoy hablando del modo con el proyector, tenemos una velocidad de 1.200.000 puntos por segundo. Esto realmente no nos dice mucho si no sabemos sobre escáneres 3D. Por ello, precisamente en el webinar vamos a hacer una demostración para que puedan ustedes observar cómo es extraer con esta velocidad de escaneo. Tiene una cámara, las cámaras que se encargan de tomar las fotos constantemente de los patrones que proyecta el proyector DLP, toma cerca de 20 fotos por segundo. Toma cerca de 20 fotos por segundo. Esto es un poco lento, esto es importante para que sepamos con qué tanta naturalidad podemos desplazar nuestra mano sobre la pieza. 20 fotogramas por segundo puede sonar un poco rápido, pero aquí es un poco más lento el movimiento que tenemos que hacer al momento de escanear nuestra pieza. En la exactitud volumétrica tenemos lo que es la exactitud, lo más importante en un escáner, qué tan reales van a ser las medidas de lo que estamos digitalizando. En este caso tenemos una presión volumétrica que va desde 0.05 milímetros con un error de 0.1 milímetros por cada metro. Así que cuando lleguemos al metro vamos a llevar un error acumulativo de 0.1 milímetros. Si estamos en menos del metro, pues vamos a llegar a tener en bastantes zonas una exactitud de hasta 0.05 milímetros. La resolución es otro dato que es un poco confuso y se llega a confundir con la exactitud. La resolución se refiere a qué tan pequeño puede ser un detalle para que el escáner lo pueda observar. Por ejemplo, si tenemos letras en relieve o letras cortadas sobre la superficie, si no tienen el tamaño mínimo dentro de este rango, que es de 0.25 milímetros a 3 milímetros, el escáner no va a ser capaz de observar estos detalles. La fuente de iluminación. La fuente de iluminación es de relevancia ya que la tecnología más reciente, la que nos da el mejor detalle, es cuando iluminamos con luces azules. En este caso, el proyector DLP del Ainscan HX es una fuente de luz LED azul. Escaneo de texturas. La textura, recuerden, las texturas son los colores que tienen las piezas. Por ejemplo, en esta pieza tenemos diferentes colores y el escáner es capaz de extraerlos, el HX es capaz de extraerlos. Así que estos también, si tenemos una pieza que tenga una etiqueta, que tenga letras que estén impresas, por ejemplo, nosotros vamos a poder digitalizar esto sobre el modelo 3D. E incluso esta característica la podemos aprovechar para hacer lo que es la alineación del escaneo, que lo vamos a ver en un momento más en la demostración. Modos de alineación, esto se refiere al modo en el que el escáner se orienta. Los escáneres no saben exactamente dónde están. Si yo aquí tengo el escáner, no sabe que se encuentra en esta zona. Si yo lo muevo a la derecha, lo muevo a la izquierda, lo muevo arriba o abajo, el escáner realmente no sabe a dónde lo estoy moviendo. Igualmente, cuando estoy sobre la pieza, no sabe hacia dónde lo estoy moviendo. Lo que le ayuda a saber es la pieza misma, pero no en todos los modos de escaneo podemos decirle al escáner que se guíe por las características de la pieza. En el caso de la luz estructurada, podemos guiarnos por las características de la pieza, por la geometría, podemos guiarnos por lo que son los marcadores. Los marcadores, recuerden,
son estos stickers que se colocan sobre las piezas, y estos son los que nos dan la mayor exactitud al momento de escanear y los que le dan el mejor tracking o seguimiento al escáner durante el proceso. También podemos seleccionar ese modo cuando trabajamos en el modo DLP. También tenemos lo que es la alineación híbrida, así que puede guiarse por las características de la pieza, por qué tan compleja es, junto con los marcadores. Y como ya mencioné, también se puede guiar por la textura, por los colores que tenga la pieza, las etiquetas y demás. En el modo láser tenemos una velocidad de escaneo inferior, tenemos 480.000 puntos por segundo, pero tenemos aquí una velocidad en la cámara de 50 fotogramas por segundo, 50 fotos por segundo, y esto es ya más elevado, que llega casi al estándar de los videojuegos, que nos permite tener un movimiento muy natural del escáner al momento de estar digitalizando nuestra pieza. Así que, aunque la velocidad sea inferior, nosotros podemos movernos con mayor naturalidad y vamos a poder completar nuestra pieza sin tanto esfuerzo. La exactitud volumétrica es de 0.04 milímetros en el modo láser, con un error de 0.06 milímetros por metro. Así que tenemos bastante más precisión, exactitud, con el modo láser. Aquí también la resolución es superior, de hasta 0.05 milímetros, así que va a poder ver detalles, letras, por ejemplo, relieves muchísimo más pequeños que en el modo luz. La fuente de iluminación son 7 líneas láser azules cruzadas. Como ya mencioné, este es un escáner láser, así que lo que hace es proyectar 7 líneas cruzadas 45 grados a la derecha y otras 7 cruzadas a 45 grados del lado izquierdo. Este es el patrón que se va a proyectar sobre nuestra pieza, y entre más líneas tiene un escáner, más información podemos extraer en menor tiempo. Entre menos líneas tenga, necesitamos pasar más veces el escáner en la misma zona para extraer la misma cantidad de información. Y en este caso, el modo de alineación es única y exclusivamente con marcadores, así que cuando trabajamos con modo láser, nuestra pieza forzosamente tiene que tener los marcadores colocados en ella. De todas formas, tenemos que tener cuidado con con el modo de alineación, con pensar cómo es el modo de alineación, ya que, por ejemplo, yo en el centro de esta pieza no tengo marcadores, pero todos los que están en el exterior me van a ayudar a ubicar todo lo del centro. Igualmente, si tengo una pieza que no es lo suficientemente grande como para colocar los marcadores, o que tiene detalles pequeños como un engrane, nosotros podemos colocarlos sobre los engranes, sobre los dientes del engrane, hacer diferentes tomas, tomas con los marcadores en distintas posiciones, empalmarlo para que tengamos el escaneo lo más limpio posible, haciendo pues diferentes tomas. Igualmente, con colocar un objeto con marcadores cerca de un objeto al que no se le pueden colocar, nosotros le ayudamos al escáner a que pueda observarlo. Vamos a pasar al escaneo. Abriré el software del escáner primeramente. Este software es gratuito, es parte del escáner, y pues su trabajo es recopilar toda la información que el escáner envía. Y como mencioné, aquí también podemos hacer la alineación de las tomas y la limpieza de los escaneos. Y lo mismo que hace Geomagic. Igualmente aquí podemos sacar algunas dimensiones de las piezas si es que solamente buscamos de un punto a otro. Aquí tenemos el software del escáner. Primeramente, cada que sacamos nuestro escáner para trabajar, hay que hacer una calibración. Esta calibración es muy sencilla. Todos los escáneres traen una tabla con marcadores que vienen de fábrica en ese lugar, que nos va a permitir estar calibrando constantemente nuestro escáner y garantizar que va a tener la exactitud que nos promete el fabricante. Voy a cambiar la vista a la cámara. Esta es la tabla de calibración.
Aquí el software nos indica la posición en la que la debemos colocar y cómo debemos mover el escáner. Es muy sencillo. Primero lo colocamos de manera vertical con un ángulo de más o menos 60 grados. Para eso trae una plantilla que nos indica este ángulo. El software nos dice una orientación en la que debemos de colocar el escáner. Pulsamos play y nos retiramos. Durante todo este momento, el software del escáner me dice qué es lo que tengo que hacer. Ahí he completado la calibración del modo de luz estructurada. Ahora nos toca la calibración del láser. Es igualmente solo acercar y alejar el escáner lentamente. Listo, ya está calibrado el láser. Y por último, el balance de blancos. Recuerden, este escáner puede extraer las texturas, así que también tenemos que calibrar el balance de blancos para que los colores sean correctos. Y listo, ya está el escáner calibrado.
Vale, en esta ventana lo que vamos a hacer es configurar el escáner dependiendo de la textura, el color que tenga nuestra pieza. En este caso, la que voy a escanear va a ser, primero va a ser el ventilador. El ventilador pues tiene un color blanco mate que es el adecuado para escanear, el favorito de los escáneres, así que podemos dejarlo prácticamente en default. Comenzar una vista previa. Aquí se observan los marcadores. E igualmente la pieza ligeramente. Todavía estamos en la vista previa. Tan pronto yo pulse el botón de play en el escáner, comenzará a mandar la información a la computadora y recopilarla. Disculpen, tuvimos unos problemas con la cámara y el micrófono. Estoy nuevamente en la vista previa. Pulsamos play en el escáner para que comience la vista previa de la pieza. Ya que está bien ajustado el brillo, que obviamente lo está, ya que esta pieza tiene el color y brillo adecuados para escanear, simplemente pulsamos play y comenzará a extraer la información. La vista que observamos aquí de la pieza no es el acabado final, no es realmente la resolución que tiene el escáner. Esta es una versión pre-renderizada para que la computadora no se sobrecargue de información al escanear y que podamos tener un movimiento más natural. Trataré nuevamente de activar la cámara para que puedan observar con qué velocidad estoy desplazando el escáner sobre la pieza. ¿Listo? Ahí está. Realmente ya acabé de escanear la pieza en esta dirección. Ahí puedo pulsar el botón de pausa para terminar esta toma. Aquí tenemos la pieza y esta sería nuestra primera toma.
Con las herramientas que tiene el software, podemos nosotros eliminar parte de la basura de esta toma. Y listo, ya tenemos nuestra primera toma. Permitimos que la computadora procese la información. Creamos un nuevo proyecto para hacer nuestra segunda toma. Ahí nuevamente estoy en la vista previa con las configuraciones. Voy a cambiar la vista de la cámara. Ahí estoy en la vista previa, pulso el botón de play y ya estoy digitalizando nuevamente la pieza. Aquí pues es la misma cara de la pieza, así que no tendríamos ningún problema realmente en voltearla, ya que tenemos un diferente proyecto. Aquí vemos que la detecta igualmente, sin ningún problema, gracias a los marcadores. Ya estamos digitalizando. Ahí ya tenemos prácticamente toda la información de la otra cara. Igualmente, ocupando las herramientas del software, eliminamos la basura. ¿Listo? Igualmente, todos estos puntos que están lejos de la pieza, que están volando, igualmente son basura.
los podemos retirar manualmente o con los postprocesadores que tiene el software igualmente podemos eliminarlos. Todo este proceso también lo podemos hacer en Umagic. En lo personal prefiero ocupar Umagic para hacer este proceso. Tiene herramientas un poco más amigables con el usuario para hacer la limpieza y la alineación. Dejamos que el equipo de cómputo nuevamente procese esta toma para poder empalmarla junto con la otra. Gracias. Listo, si regresamos a la pestaña de grupo de proyectos, podremos observar las dos tomas. Tenemos del lado derecho esta herramienta llamada linear, que es la que ocuparemos para empalmar las tomas. Seleccionamos primer toma y segunda toma. Y dejamos que el software haga su trabajo para empalmar una con la otra. Y listo. Recuerden, esta es una vista pre-renderizada de la pieza para evitar cargar en exceso nuestro equipo de cómputo. Ocupamos las herramientas de postproceso para que termine de renderizar la pieza. Y listo, ya tenemos nuestra pieza alineada, escaneada y claro, aquí tenemos todavía los agujeros que han dejado los marcadores. No hay que preocuparnos, para eso también tenemos las herramientas del lado izquierdo que podemos ocupar para rellenar los marcadores. Podemos ocupar, por ejemplo, la opción tangente para que en superficies tengamos un acabado más limpio. Listo. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer validación, necesitaríamos completar el escaneo para que podamos compararlo con el archivo original diseñado en CAD. Si nosotros lo que vamos a hacer en ingeniería inversa realmente nos basta con tener solamente escaneada una de las aspas. Por ejemplo, me tendría que haber yo enfocado en completar toda esta aspa en lugar de enfocarme en escanear toda la pieza. Si es lo que realmente me importa. Si yo quiero hacer ingeniería inversa, me basta con tener las características principales de mi pieza y con ello yo puedo redibujarla desde cero. Si no, si vamos a hacer validación, sí necesitaremos entonces escanear por completo la pieza y ocupar las herramientas para rellenar todos los agujeros que dejen los marcadores. Habrá algunas zonas en las que no se puede cerrar con estas herramientas de llenado de marcadores. Y ahí es donde entra Umagic Essentials. Por ejemplo, aquí nosotros podremos ocupar las herramientas de Umagic Essentials para terminar de cerrar toda esta zona de aquí. Este software, el del escáner, no posee tales herramientas, solamente para el llenado manual de los marcadores. Igualmente, Umagic también tiene herramientas para llenado de marcadores. Si estuviéramos en Umagic, por ejemplo, podremos seleccionar esta zona de aquí con un pincel y generar una superficie, y con esta superficie pues trasladarla a mi software de preferencia, SolidWorks, Inventor, Fusion 360, Rhinoceros, Solid Edge, el que yo quiera de software CAD compatible con superficies, y desde ahí partir para hacer el proceso de ingeniería inversa. Si a mí es de interés, es una pieza básica, pero por ejemplo es una pieza de grandes dimensiones, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, necesitaríamos pues ocupar un escáner para poder sacar las dimensiones. Y si me interesa solamente una dimensión de un punto A a un punto B, podemos ocupar las mismas herramientas que tiene aquí el software en el apartado Measurement. Entramos a Measurement, seleccionamos las herramientas de medición. Aquí en distancia seleccionamos un punto A y un punto B. Por ejemplo, aquí para el diámetro de este ventilador, el diámetro interior sería de
alrededor de 58.91 milímetros. Obviamente aquí estoy seleccionando los puntos más adecuados posibles. Para que fuera lo más exacto posible, necesitaremos entrar a Solid Edge, y ya en Solid Edge seleccionamos con una brocha, con una especie de brocha pincel, seleccionamos toda esta superficie y le ordenamos a Solid Edge que me genere un cilindro o un radio con esta promediando la superficie que yo seleccione. Fuera de ello, si solo es de mi interés extraer un punto A un punto B, puedo hacerlo directamente aquí en el software. También hay algunas aplicaciones, sobre todo cuando se trabaja con tela, con recubrimientos, en los que el usuario quiere saber el área exacta de una zona. Por ejemplo, para ello, podríamos ocupar las herramientas de selección, abarcar bien con nuestras herramientas de selección toda la zona que queremos calcular el área, y simplemente pulsar calcular. Y me va a entregar aquí el área en milímetros cuadrados. Tenemos de hecho ya algunos clientes que ocupan esta herramienta, ni siquiera tienen que entrar a Geomagick, no tienen que entrar a Solid Edge, ocupan simplemente esta herramienta de Surface Area para que puedan extraer el área en milímetros, centímetros cuadrados para sus procesos de recubrimiento. En este caso, lo que me ha tocado ver es el recubrimiento con Kevlar de algunas piezas. Pasaremos rápidamente al modo de luz. Iniciamos el modo de escaneo de luz estructurada. Aquí ya tenemos una pieza diferente. Vamos a aprovechar las diferencias de colores que tiene. Esto es un fixture. Vamos a aprovechar los colores para hacer la alineación, que el escáner se pueda guiar a través de la pieza. Asignamos un nombre. Aquí en esta ventana le decimos que sí, quiero escanear con textura. Vamos a aprovechar la textura de esta pieza para alinear. Y vamos a ocupar una resolución media. Aquí en esta ventana igualmente vamos a ver una vista previa para que me permita ajustar el brillo. En la vista superior puedo darme cuenta si el brillo ya es o no es adecuado. Cuando ya lo es, pulso el botón play y me desplazo en la pieza. Aquí ya estamos digitalizando, y todas las zonas que el escáner no alcanza a observar, tendremos que hacer nosotros una variación de brillo durante el escaneo. Igualmente, esto es una vista pre-renderizada de la pieza.
Dejamos que nuestro equipo procese la información. Ya en este momento, en lo que termina de procesar, vamos a prestar atención al chat en vivo para contestar algunas de las dudas que puedan tener. Realizamos escaneos del cuerpo para prótesis de pacientes escasos recursos. Claro. ¿Tienen alguna modalidad de renta o un costo u apoyo profesional para nuestro grupo? En su rubro podríamos manejar otro de nuestros escáneres. Tenemos el XYZ de DaVinci, que he visto ya en persona siendo ocupado para escanear algunas partes del cuerpo, para precisamente formar lo que son los sockets. No tiene la mejor precisión, pero definitivamente cumple con la tarea. Vale, si no hay más preguntas, daremos por concluido el webinar del Ainscan HX y estaremos pendientes estén pendientes para los demás webinars en el que hablaremos más a detalle de lo que es el software Solid Edge, Geomagic Essentials y de nuestros demás productos. Si la precisión del Ainscan HX, por ejemplo, no satisface sus necesidades de metrología, no se preocupen, tenemos escáneres perfectamente capaces de cumplir con ello. Esperen el webinar para que puedan conocer este producto. De mi parte sería todo. Soy Carlos Pensamiento de parte del equipo de ingeniería. Les damos las gracias.